el mito del nacimiento virginal de Yeshua. Muchas personas tienen la creencia en Dios o Jesús de Nazaret. Otras muchas son ateas, agnósticas o creen en otras creencias. Pero lo que aquí tratamos es esclarecer la base de una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, por lo que recomendamos seguir viendo lo que aquí expondremos para conocer la historia de lo que comúnmente conocemos como el cristianismo y cómo de un Yeshua judío, seguidor de la Torá, se convirtió en el Jesús, niño Dios, y de cómo sus enseñanzas, con los años, se convirtieron en una mezcla de paganismo y filosofía helenista. Ningún filólogo e historiador serio niega la existencia real de Jesús de Nazaret. Fue una persona que realmente existió y como maestro de Torá enseñó su correcta interpretación hasta que pasados muchos años su mensaje se fue desvirtuando. En este primer capítulo comenzaremos con una pregunta básica, pero al mismo tiempo llena de complejidad. ¿Es bíblica la teoría del nacimiento virginal de Yeshua? Comenzamos esta serie con este tema, que es muy sensitivo y tiene el potencial de herir sentimientos y creencias de muchos, de al menos más de 1.000 millones de personas cristianas que creen apasionadamente en la teoría o doctrina del nacimiento virginal. Nuestra intención no es herir a nadie. Tampoco exponemos este tema para dañar las sensibilidades religiosas de ninguna persona, pero al mismo tiempo consideramos el deber de decir y enseñar la verdad, y como la verdad nos viene por esas mismas escrituras bien interpretadas. El propósito de este estudio documental es intentar conocer la verdad, sin importar dónde la verdad nos lleve, y no importa lo que tengamos que dejar por seguir la verdad, porque solamente cuando se encuentra la verdad, se encuentra la luz. Cuando uno comprende esto, se llega a una posición donde nunca, bajo ningún concepto, se sacrifica la verdad. La verdad no es algo subjetivo, porque en ese caso, la opinión de cada uno de nosotros sería su verdad. La verdad es algo bien objetivo, y es una sola, por simple definición. Por lo tanto, no pueden existir dos o varias verdades, porque eso simplemente es una interpretación de la verdad. Sin embargo, la mentira se manifiesta de muchas maneras, pero la verdad es una sola y no cambia ni muta. Analizando la Tanaj o Biblia, sobre el caso que tratamos, la verdad es una, el Dios único y verdadero, Hashem, su Torá, Mashiach. Y si una persona sigue al Mesías verdadero, se va a encontrar con sus enseñanzas verdaderas y por ende al Dios verdadero. Pero, ¿por qué? Porque el Eterno, la Torá y el Mesías es una ejad. Están indisolublemente unidos. Así que la intención de este documental es exponer una hipótesis en busca de la verdad histórica de aquel siglo, pero sin herir a nadie. El nacimiento virginal de Jesucristo es una teoría doctrinal cristiana y no judía, y es el fundamento mismo del cristianismo como religión universal, porque para la teología cristiana, negar el nacimiento virginal
significa negar la vida sin pecado del Mesías. Significaría negar la suficiencia de su muerte expiatoria y significaría, en síntesis, negar toda la Biblia. Con la mira de que puedan comprender todo lo que exponemos, habrá ocasiones en que nos refiramos a conceptos cristianos y usaremos el mismo lenguaje que aparece en la teología cristiana, para seguidamente exponer el lenguaje de la casa de Israel. Siguiendo este principio, desde el punto de vista del cristianismo, si Jesús no nació virginalmente, no puede ser el Salvador de los hombres. No calificaría para ser el Salvador de los hombres. Y esto explica porque si no se cree en el nacimiento virginal de Jesús, es catalogado inmediatamente como una persona hereje y corre el riesgo de excomunión de su iglesia. Porque en la opinión de los teólogos cristianos, una persona que piense que Jesús no nació virginalmente estaría destruyendo la fuente misma del cristianismo. La gran mayoría de comunidades judías creyentes en Yeshua como Mesías, que son emergentes hoy día y son el retorno masivo de las ovejas perdidas de la casa de Israel, provienen del cristianismo. Al regresar, lo que se llama como las ovejas perdidas de la casa de Israel, al regresar a Israel, traen consigo muchas de las creencias y dogmas cristianos arraigados por siglos en la cultura popular, como por ejemplo el dogma de la Divina Trinidad, de cuya matriz surge obligadamente el tema del nacimiento virginal. Y ese arrastre teológico requiere un matiz de nuevo entendimiento a través de estudio riguroso, analizando la cultura hebrea. La base de datos que tenemos son la Torá, los profetas, el Tanaj y además de eso, el Nuevo Testamento, que podríamos decir que está bien o medianamente bien, pero la interpretación de esa base de datos es lo que hace la diferencia. En el caso del Éxodo, por ejemplo, fue relativamente fácil para Moisés sacar a los hebreos de Egipto. Lo que fue difícil para Moisés fue sacar a Egipto del corazón de los hijos de Israel. Y lo mismo podríamos decir ahora. En comparación con lo último, es relativamente fácil salir de Roma. Lo difícil es sacar a Roma de las costumbres heredadas. Vamos a comenzar desde un punto básico e importante para comprender todo sobre lo cual se basa la teología cristiana. Si hacemos una lectura e interpretación simple de Génesis, leemos que Dios, el Eterno, creó al primer hombre, Adán, sin concepción biológica. Dios creó al primer hombre, varón y hembra los creó. Dios sacó del costado de Adán la primera mujer, Eva, sin usar los medios de concepción natural, como nosotros lo conocemos. Una vez que Dios creó la semilla, Él no crea más semillas. En otras palabras, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios decidió que todos los seres humanos que vienen al mundo lo sean ahora por medios naturales, a través del sexo. Dios no juega a los dados, como decía Albert Einstein. Dios no juega a hacer milagros. Y sobre esta base, que es un fundamento en el judaísmo, a partir de la creación del primer hombre,
se entiende que en la creación de todo ser humano y su llegada al mundo participan tres personas: el Padre que inseminó, la Madre que lo engendró y Dios que provee el espíritu del hombre. Cuando una persona muere, lo que el Padre y la Madre proveyó vuelve al polvo de la tierra, de donde fue tomado. Sin embargo, lo que Dios proveyó no vuelve al polvo de la tierra, sino que vuelve a Dios que lo dio, y estará preservado en el lugar designado por la sabiduría divina, hasta el tiempo de la resurrección, como está escrito en la Torá. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. El hombre no da el espíritu, la mujer no da el espíritu, sino que Dios da el espíritu. Y esta es la doctrina judía en la formación de todo ser humano, sobre la cual también se basa el cristianismo. Y es importante tener esto en mente, a fin de proveer el concepto judío de la concepción humana. En otras palabras, en el judaísmo bíblico está prohibido cruzar las líneas genéticas que marcan la vida de las especies. En el judaísmo, la idea de que un dios pueda tener relaciones sexuales con una mujer, embarazarla y que surja así un ser, mitad dios y mitad hombre, es un concepto totalmente pagano. Es una idea grotesca para la fe judía. Sin embargo, en culturas y religiones fuera del judaísmo, la idea de dioses bajando y teniendo relaciones con seres humanos es visto como algo normal, posible y deseable. Zeus, por ejemplo, según la tradición pagana, tuvo una relación con una mujer y de ahí nació Hércules. Pero eso es en la mitología y son conceptos fuera de Israel. Son ideas que no están dentro de la Torá, dentro de los profetas ni del Tanaj. Y es más, en el Nuevo Testamento encontramos un trasfondo pagano de este hecho cuando el apóstol Pablo, rabino Shaul, llega a una ciudad de Asia Menor en donde había un paralítico, y cuando Pablo oraba, el paralítico sanó. Cuando la gente vio el milagro de Pablo, que sabemos que no fue Pablo, sino Dios, a través de Pablo, la gente no judía que interpretó ese hecho decían: dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Pensaban que Pablo era la encarnación de Mercurio y que Bernabé era la encarnación de Júpiter. Hoy día, incluso arrastramos la influencia de ese paganismo en los días de la semana. Porque, ¿de dónde viene la misma palabra miércoles? Proviene del mismo Mercurio. ¿De dónde proviene la palabra jueves? Del mismo Júpiter. Porque los romanos disponían del poder político además del poder religioso y perpetuaron la memoria de sus dioses en el calendario que impusieron a las naciones. Y como estamos viendo, lo que en el judaísmo es impensable, en el paganismo es la forma más normal del mundo mezclar todos estos conceptos. Vamos a dar el entorno judío de la fe y la mentalidad judía de la Torá y los profetas, para que cuando entremos a analizar documentos que son judíos, como es la Biblia, lo hagamos en el entorno apropiado y no en un entorno diferente. Porque si se interpreta en un entorno diferente al original, ahí es donde está el problema.
En el judaísmo, con el establecimiento de la monarquía de Israel, para ser rey de Israel, el aspirante tiene que reunir un mínimo de 3 requisitos o condiciones. Para ser rey, primero es que sea varón. La segunda condición es que sea judío de la tribu de Judá, no de la tribu de Benjamín, o de la tribu de Tabulón, o la de Neftalí, sino de la tribu de Judá. Y tampoco puede ser, por ende, un extranjero. La tercera condición es que debe ser descendiente de David, del esperma de David, o sea, de la simiente biológica de David, y si no es así, no califica para sentarse en el trono de David. Es importante conocer esto, porque según la ley judía, solamente el padre da el derecho al trono, no la madre, aunque ésta sea descendiente de David. Si el padre no es descendiente de David, aunque la madre sea descendiente de David, el hijo no puede ser rey de Israel. Por otro lado, cuando se lee la Biblia, no se puede interpretar introduciendo sistemas de interpretación no judíos, y hay que hacer un esfuerzo de interpretación con una mente judía del primer siglo, para protegernos de no interpretar otras cosas. Y es por eso que el rabino Shaul Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Mashiach, del Mesías. No la mente de Platón o Aristóteles, sino la mente del Mesías, la mente hebrea, la mente judía, para que puedas moverte dentro de la casa a la cual eres traído, a la casa de Israel. Y es por eso que Pablo de Tarso escribe a creyentes de origen no judío, insistiendo en la importancia de renovar sus mentes. Dice: renueven sus mentes. Despójense del hombre viejo, que tiene ideas engañosas, y tomen un hombre nuevo creado en Yeshua, el Mesías. Y para que no haya dudas sobre esto que estamos insistiendo, Pablo de Tarso dice: si alguno está en Mashiach, una nueva persona es. Las cosas viejas debes dejarlas atrás, porque ahora todas son nuevas. En otras palabras, estamos intentando exponer en síntesis 2 sistemas de pensamientos, 2 mentalidades, 2 realidades, 2 mundos, 2 métodos de interpretación. Y hay que desechar el método de interpretación que no proviene de la casa de Israel para interpretar correctamente las Escrituras. Para interpretar las Escrituras correctamente, hay que saber cómo y qué pensaban los judíos de aquellos días y cuáles eran sus doctrinas. Porque, como dicen los maestros de la ley, la idolatría es tan sutil que en el menor descuido se introduce en la mente y contamina todo el pensamiento correcto de la escritura que puedas tener. Es dentro de este mundo de Yeshua, de los profetas y de la Torá que tenemos que analizar el nacimiento virginal. ¿Pero de qué estamos hablando cuando hablamos de nacimiento virginal? Hacemos hincapié en el hecho de que cuando estemos mencionando conceptos cristianos, utilizaremos vocabulario que aparece en la teología cristiana, no porque lo compartamos, sino por ser fiel a la verdad académica que está detrás. Cuando hablamos de nacimiento virginal, nos estamos refiriendo a una teoría doctrinal cristiana por la cual Yeshua, o Jesús de Nazaret, fue concebido, no por los medios normales que todos los hombres somos concebidos, es decir,
con la participación de un hombre que provee el esperma, una mujer el óvulo y la participación de Dios que provee el espíritu. Sino que en el caso de Jesús de Nazaret, según esos dogmas y doctrinas, nació de una virgen, de la Virgen María, sin que mediara en el acto ninguna participación de varón alguno, sin que mediara en el acto la participación de José, su marido. Y así la concepción de Jesús fue sin padre humano, contrario al proceso natural, sino que José fue reemplazado por el Espíritu Santo, y por tanto María concibió en su seno divinalmente. Y consecuentemente el resultado de ello es el Dios hombre, Jesús de Nazaret, el Cristo o Dios cristiano. Y sobre esta base, la teología cristiana enseña que en realidad el nacimiento de Jesucristo no fue su nacimiento, fue su encarnación. Y por tanto, Jesús es 100% Dios, como si no tuviera nada de hombre, y 100% hombre, como si no tuviera nada de Dios. En el lenguaje de la Iglesia, Jesús es Dios de Dios, luz de luz, engendrado, pero no creado. El hombre Dios. De ahí se desprende, por supuesto, otras teorías cristianas, como es el caso de la Inmaculada Concepción de María. Porque se preguntan los teólogos cristianos, ¿cómo podría el Espíritu Santo tener relación o acercamiento con una mujer pecadora como el resto de las mujeres, siendo precisamente Espíritu Santo? Entonces la Iglesia crea otro dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción, que establece que María cuando nació milagrosamente como una diosa, pues una gracia especial de Dios se derramó sobre ella cuando fue concebida, para que no tuviera ningún tipo de pecado y por lo tanto, María fue preservada del pecado original, siendo entonces, por definición, una mujer pura, santa y perfecta. O sea, en el lenguaje de la Iglesia, esto es lo que tenemos y citamos. Declaramos, proclamamos y definimos la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Esto está revelado por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creído por todos los cristianos. La influencia de esta doctrina en la cultura hispana fue y es tan fuerte que aún hoy día, en pleno siglo XXI, existen cristianos que supuestamente ya han salido o no practican el catolicismo, pero continúan con sus tradiciones. Una vez introducido el dogma de la Inmaculada Concepción, la Iglesia establece el siguiente dogma: María es la Madre de Dios. Y es lógico según el punto de vista pagano y cristiano, porque si Jesús es 100% Dios, como afirma el dogma, entonces María es la Madre de Dios, porque concibió al Dios Jesús en su vientre, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia enseña más cosas, que María es corredentora, mediadora y receptora de las oraciones de los devotos en la tierra. Y eso explica por qué en la teología católica el culto a María y el rezo a María
es parte integral de su liturgia. Y sintetizando el rezo a María, busca que alcancemos humildad, caridad, perseverancia en el bien, tener la habilidad de orar, una vida buena y una santa muerte. Pero, ¿quién no quiere esto? ¿Quién puede cuestionar esto? El propósito es bueno, pero la metodología es incorrecta. La intención es buena, pero la forma está incorrecta. El deseo es bueno, pero la manera de alcanzarlo es incorrecta. Cuando la intención es buena, pero el medio escogido es malo, entonces se complican las cosas. Lo santo del propósito es extraordinario, pero la metodología es incorrecta. Y a este dogma, la Iglesia tiene que añadir dos conceptos más para asegurar su doctrina. La virginidad de María les sirve para negar la participación de José todo el tiempo. María, por tanto, fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. En otras palabras, ni siquiera después de haber dado a luz, perdió su virginidad. Pero la Iglesia se ve en la necesidad de crear un dogma más, porque una cosa va llevándote a la otra. Se vieron obligados a crear otro dogma más, como fue la Asunción de María. Es decir, por cuanto ella fue concebida sin pecado y vivió sin pecado, y nunca se contaminó por el pecado. Cuando murió, ella fue resucitada inmediatamente por Dios, y fue llevada al cielo en cuerpo y alma. De tal manera que ella es la madre de la humanidad en el cielo y está dispuesta en ayudarnos en todo lo que le pidamos. Y entonces viene otra piedra más, en modo festivo, el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Aquí hacemos un paréntesis para exponer que según el judaísmo de Jesús de Nazaret y la Torá, el pecado es muerte, y por ese motivo entra la muerte al mundo y todo pecador, o sea, todo hombre debe morir por ser pecador. ¿Cómo explicamos, según la teología cristiana, que siendo María Inmaculada sin mancha ni pecado el motivo de su muerte? ¿Por qué murió María si según la teología cristiana ella no incurrió nunca en ningún pecado? Son preguntas sin una respuesta que hacen entrar en una espiral sin sentido. De todos estos conceptos y dogmas surge el concepto del nacimiento virginal en la teología católica. Observa que todo esto es algo extraño a Israel o al judaísmo y está fuera de las fronteras teológicas de Israel. La Iglesia Católica usa la base de datos judía, pero interpretada totalmente fuera del judaísmo. La Reforma Protestante del siglo XVI causó un fuerte golpe a todas estas teorías, cuando Martín Lutero coloca sus 95 tesis y dice: La Iglesia está mal en todo esto y hay que corregirlo. Y cuando observó que los obispos, los cardenales y el propio Papa no querían corregirlo, se separó de la Iglesia, creando así una rama cristiana como la rama protestante. Y de esa rama protestante salió después todas las sectas evangélicas que provienen de ese mismo tronco. Muchas de las desviaciones de la Iglesia Madre han intentado corregirse, pero al fin y al cabo, en sustancia, son la misma cosa, porque la Reforma no cambió la Iglesia, la dividió. Y creó más iglesias, pero con el mismo ADN que la Madre. No hay cristiano, católico, protestante o evangélico que niegue el nacimiento virginal. Niegan la Asunción de María,
niegan la Inmaculada Concepción de María, pero ay de aquel cristiano que se atreva a tocar el nacimiento virginal. Porque eso es el fundamento del cristianismo, sea católico, protestante o evangélico. Como este documental no tiene el propósito de polemizar, sino solamente conocer la verdad, vamos a tratar de no dañar sensibilidades. Por unos momentos vamos a posicionarnos en el pensamiento teológico cristiano, porque ellos mismos son víctimas de la tradición. Hay una lógica doctrinal en la posición cristiana sobre el nacimiento virginal. Para un cristiano, si Jesús no nació por obra y gracia del Espíritu Santo, sin la intervención de José, entonces Jesús no es libre del pecado original, que se transmite sexualmente de padres a hijos. Y si Jesús fue concebido en pecado, como todos los hombres que nacen, entonces, lógicamente, no puede salvar a ningún hombre, porque él mismo requeriría salvación. Esa es la lógica cristiana. Con la mira de proteger al Salvador, se creó el dogma del nacimiento virginal. Tratemos de entender la lógica cristiana. Si el Cristo católico nació de un padre humano, entonces no es el Hijo de Dios. Eso es lo que la teología cristiana dice. Si Jesús no nació de padre humano, entonces no puede ser el Hijo de Dios. Y como el ángel le dijo a María, y efectivamente está escrito en el libro de Lucas, será llamado Hijo de Dios. Entonces, lógicamente, si hubiese tenido padre humano, hubiese sido hijo del hombre, como cualquiera de nosotros, pero nunca Dios manifestado en carne. De ahí se deduce que si el Cristo católico tuvo como padre a José o a otro hombre, entonces no puede ser el Salvador. Según el cristianismo, el padre transmite el pecado original y, por tanto, si una mujer concibe de un hombre el niño que nazca de ahí, viene ya marcado con el pecado original. Entonces, con la mira de salvar a Jesús del pecado original, Dios permitió que José no participara en la formación de Jesús, sino que lo reemplazó por el Espíritu Santo. Y debido a esto, Jesús fue concebido sin pecado y nacido sin pecado. Y solamente así tiene méritos para salvar a los hombres pecadores. Y como fue concebido por el Espíritu Santo, es Dios, como si no tuviera nada de hombre. Pero como nació de mujer, es hombre como si no tuviera nada de Dios. Esta es la posición cristiana aproximada, ya sea católica, protestante o evangélica. Ambas teologías se resumen en una sola declaración: el Cristo cristiano es Hijo de Dios, nacido de mujer, pero no de hombre. Dios manifestado en carne, y el nacimiento virginal es lo único que puede garantizar y explicar este misterio. Pero claro, los cristianos protestantes y evangélicos están en serios problemas en un debate con un católico, porque un católico podría decirles a un protestante o evangélico: si negáis la Inmaculada Concepción de María, ¿cómo explican entonces que aunque haya sido el Espíritu Santo el que reemplazó a José en el embarazo, Jesús mismo no fue manchado por el pecado original que ya estaba en María misma? Por este motivo, hay que reconocer que la teología católica de la Inmaculada Concepción de María tiene una mejor lógica que la teología protestante o evangélica. Pero por supuesto, aquí vamos a dar un giro de tuerca, o un giro de 180 grados. Porque la pregunta ahora
preguntada a los 3 grupos católicos, protestantes y evangélicos sería: si el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, entonces la segunda persona de la Trinidad. Jesús fue engendrada por la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿de quién es hijo Jesucristo? ¿Del Padre, que es la primera persona de la Trinidad, o del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad? Si decimos que Jesús es hijo de Dios Padre, ¿cómo explicamos que fue concebido por el Espíritu Santo? Y si decimos que es el hijo del Espíritu Santo, hay un serio problema, porque Ruach en hebreo es femenino. Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo, es femenino en hebreo, no es masculino. Así que no importa cómo lo pongas, el asunto se les complica seriamente a los teólogos cristianos. Y es por esta razón que el tema se vuelve un argumento circular que no tiene fin. Pero, ¿por qué sucede esto? La respuesta es simple: por acercarse a las escrituras judías con una mentalidad no judía y con una metodología no judía de interpretación de las escrituras. La propuesta correcta sería: si las escrituras son un banco de información judía, acercarse a ellas con una mentalidad no judía y con un sistema de interpretación ajeno y extraño a la fe judía, nos va a llevar siempre a una peligrosa desviación de la verdad de la Torá. No porque la Torá o el Nuevo Testamento esté mal, sino porque la metodología de interpretación está mal. El mundo cristiano es totalmente diferente al mundo judío, y cuando una persona se acerca a las verdaderas enseñanzas de Yeshua, debe dejar totalmente ese mundo, conceptos y forma de pensamiento helenista y filosófico pagano. Y debe de comprender que en el judaísmo, que es de donde provienen las enseñanzas de Jesús, hay otra forma de pensar totalmente diferente. Cuando leemos la teología cristiana, tenemos una idea del asunto, pero todo está confuso, tergiversado y corrupto. Se requiere corrección y rectificación al documento original, usando la metodología correcta para acomodar lo judío con lo judío, lo espiritual con lo espiritual y la historia con lo histórico. Pero cuando se acomoda lo judío con lo no judío y se acomoda lo espiritual con lo material y lo histórico con lo doctrinal, estamos creando un híbrido teológico que no tiene sentido. Y por ser esto así, el judaísmo no acepta los reclamos teológicos del cristianismo, y esa es la razón por la que el judaísmo no acepta al Jesús cristiano. Es inadmisible doctrinalmente para el judaísmo, mucho menos aceptar al Cristo cristiano, que es una desfiguración del Mesías judío, y más bien es la antítesis del Mesías judío. Y como está escrito en el Nuevo Testamento, cualquiera que niegue que Yeshua es descendiente biológico de David es el antimesías. Yeshua, el Mesías judío, ha sido algo así como secuestrado por Roma, desfigurado totalmente, despojado de su dignidad real y de su mesianidad verdadera. Hasta ahora hemos visto dos sistemas de interpretación, el judío y el cristiano. Hemos visto la definición cristiana del concepto del nacimiento virginal y también vimos las implicaciones que esta teoría tiene en la teología cristiana católica y en los protestantes. Cuando nos acercamos a la información que existe en el Nuevo Testamento judío sobre el nacimiento de Yeshua
y se usa el sistema de interpretación judío de las Escrituras, ¿a qué conclusiones llegamos? La respuesta es muy simple. Llegamos a una conclusión totalmente opuesta a la conclusión cristiana, pero esto requiere un análisis que vamos a introducir a continuación. La primera cosa que hay que comprender para responder esta pregunta es el asunto del matrimonio judío en los días del Segundo Templo. Y esto es muy importante conocerlo para comprender todo el contexto. La boda hebrea, el matrimonio en sí, se conoce como Kiddushim. Es una palabra que quiere decir separación o santificación. Un hombre y una mujer que han sido separados el uno para el otro. En el matrimonio judío de los días bíblicos, dos eventos muy importantes y diferentes se daban. Uno se conoce con el nombre de Erusín y el otro evento se conoce con el nombre de Nisuín. Erusín es lo que en las traducciones se ha colocado como desposorio, y Nisuín, la traducción que nos daría una idea aproximada de lo que significa, es noviazgo. No es lo mismo, pero para tener una idea del término. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 2, verso 2, dice: Ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño, en los días de tu desposorio, días de Erusín, cuando me seguías por el desierto por tierras no cultivadas. Erusín quiere decir contrato matrimonial, noviazgo judío en los días bíblicos, y el segundo evento, Nisuín, es probablemente lo que podríamos llamar como la boda. Se dice: venid juntos bajo la jupá, y consumar el matrimonio por medio de la primera relación sexual. Kiddushin comienza cuando el padre del novio escoge o selecciona a la novia para su hijo. Ahí comienza la elección. Si la muchacha acepta, el padre hace una ofrenda al padre de ella, que es pactado entre las partes con un documento legal que es firmado. Ese documento legal que se firma se llama ketubá, que viene de ketú, de escritura, o lo que está escrito, o sea, el contrato matrimonial. Ese contrato se leía en voz alta, frente a dos testigos, como la propuesta del novio a la novia. El objetivo de la ketubá es proteger a la novia, porque en el evento el novio se casa con ella, y si después se divorcia de ella o la echa de su casa, esa mujer no se queda en la calle y sin nada. Para divorciarse de ella, él tiene que cumplir lo que está escrito en la ketubá. Digamos que es como un contrato. Es importante conocer estos datos que se daban en los años del Segundo Templo para interpretar correctamente las Escrituras. El padre de la novia tiene la ketubá y el novio tiene que pagar para adquirir la ketubá y el derecho a casarse con esa mujer. Una vez que se cumplen esos requisitos, se firma el contrato y ella pasa a ser separada para él y él separado para ella. Pero todavía no viven juntos, aunque ya son considerados marido y mujer legalmente. Él viviendo en su casa y ella en la suya, separadamente. Mientras dura el Erusín, durante ese tiempo, ese desposorio, la responsabilidad de la novia es preparar el ajuar de boda. Y la responsabilidad del novio es preparar la casa a donde va a llevar a la novia para consumar el matrimonio. Generalmente no se veían en el intermedio, pero el novio
La costumbre era que le enviara regalos o donativos a la novia para ayudarla a preparar el ajuar de boda. Cuando las personas enviadas por la novia a llevar los preparativos iban, normalmente esos regalos se hacían de noche. ¿Y esos mensajeros cómo sabían dónde estaba la novia? Pues la novia dejaba una luz encendida en el cuarto donde estaba. Con esa luz, ella decía: yo estoy aquí. No podía apagar la lámpara. Tenía que tener la luz encendida para que los mensajeros supieran dónde ella estaba y de este modo entregarle los regalos que enviaba el novio. Tenían que esperar en ese estado hasta que llegara Nisuin, la fiesta de bodas, para consumar el matrimonio. Según la Mishnah, que es un documento muy antiguo en el tratado Ketubot, precisamente el tiempo de espera entre un evento Erusín y Nisuin era aproximadamente de 1 año. Desde el primer momento de compromiso, cualquier violación de la Ketubá o pacto matrimonial era considerado adulterio y penado severamente. Es más, se penaba más severamente al novio si violaba la Ketubá antes de estar juntos que después de estar juntos. Ese desposorio, ese erusín, o equivalente al noviazgo en nuestra cultura, era el estado en el que se encontraban Yosef y Miriam, los padres de Yeshua. Ellos vivían separados en casas distintas y esperaban el momento de consumar el matrimonio bajo la jupá. El desposorio en los días del Segundo Templo, aunque parecido, es un poco diferente a lo que ahora conocemos como noviazgo. En otras palabras, no se puede tomar las costumbres actuales de noviazgo y aplicarlas a las relaciones matrimoniales de aquellos años, porque son 2 mundos diferentes. Hoy día, el noviazgo es para que la pareja se conozca, pasar los ratos juntos, y si hay acuerdo, se casan. Pero en los días del Segundo Templo, las cosas no eran así. Un hombre tenía la obligación de tener un oficio porque la pregunta que iba a hacer el suegro era la forma que iba a tener de sostener a su hija. Y la segunda cosa era que tenía que construir o tener casa propia, o al menos un cuarto matrimonial donde llevarla. Como estos 2 conceptos, erusín y nisuín, que se da en tiempos separados y en eventos distintos, el primero legalizaba la relación y el segundo consumaba la relación. Se tiene que conocer perfectamente a la hora de interpretar correctamente la Torá o el Nuevo Testamento. Otra cosa muy importante de conocer es la forma que tiene un varón de adquirir esposa en el judaísmo, en los días bíblicos. La ley judía establece 3 formas o maneras que un judío tiene de adquirir esposa. Primero, por ketubá, o contrato matrimonial, como ya vimos. La segunda forma era por dote. Si no había una ketubá, era por dote o una prenda de alto valor dada por el pretendiente y debía ser aceptada por la mujer. Y la tercera forma, por si por alguna de las otras 2 no se daba, era por relación sexual. Cuando la mujer era virgen, no desposada, y ella consentía en la relación con la intención de formar una familia. En otras palabras, si en ciertas circunstancias, y todo esto es legal, el novio, siendo mayor de edad, recibía autoridad para consumar el matrimonio o decidía hacerlo, por razones de mayor peso, podía prescindir de la ketubá y de la jupá, y de esa manera se consideraban esposo y esposa. Esto se puede dar en muchas circunstancias, por ejemplo, en estado de guerra, donde no hay tiempo de hacer una boda. Se daba autoridad a los novios.
les dicen: únanse y consuman el matrimonio para ser marido y mujer. Vamos a presentar otro concepto más para ver el entorno de lo que estamos tratando: el concepto de virgen. Una cosa es virgen en el mundo no judío y otra cosa es virgen en el mundo judío de aquellos mismos días. Cuando se llega a la escritura y nos encontramos con el concepto de virgen, alma, se debe interpretar bajo lo que ese término significa en el mundo hebreo y judío. Porque si interpretamos el concepto de virgen en un contexto no judío, vamos a llegar a conclusiones diferentes. Por ejemplo, en el mundo no judío estaban las vírgenes santas. Las vírgenes santas eran prostitutas. ¿Quiénes eran en el mundo no judío de la época bíblica las vírgenes santas? Eran las prostitutas sagradas que estaban en los templos paganos, y parte de la liturgia del templo era tener relaciones sexuales frente a un dios pagano. Cuando llegaban los hombres a tener sus liturgias y encuentros con sus dioses, buscaban una virgen santa o una prostituta sagrada, y la distinguían por no tener cabello o estar rapadas totalmente. De hecho, en el Nuevo Testamento se tiene mención de esto cuando Pablo dice: las mujeres no se corten el pelo, porque es deshonroso para ellas que se corten el pelo. Pero dentro de aquellos años y aquel contexto. Muchas de esas prostitutas se convierten al Dios de Israel y les dice Pablo: déjense crecer el cabello para que no las confundan con prostitutas. Aunque ese requisito era para aquella época, pues hoy día una prostituta no se identifica por el pelo rapado. Y del mismo modo, una virgen santa no se aplica al entorno judío, pues son cosas totalmente diferentes. Dice la teología cristiana: María es virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús, queriendo decir con esto que Jesús nació sin intervención de un varón. No solamente que José no participó en el acto de su embarazo, sino que Jesús no rompió el himen cuando ella parió. ¿Cómo lo explica la teología católica? Jesús pasó por el himen como el rayo por un cristal, que lo atraviesa sin romperlo. Pero no se explica físicamente, sino que es un misterio creerlo. Y no solamente eso, sino que José nunca tuvo relaciones conyugales con su esposa, ni siquiera después. Pero claro, la teología reformada niega todo eso y ya lo sabemos. Pero en el lenguaje, virgen se utilizaba de una forma muy diferente al concepto hebreo. Virgen no es una palabra hebrea, es una traducción del griego, partenos, y partenos es una traducción de 3 palabras hebreas diferentes. Una es alma, otra es betulá y otra es naará. Las 3 se han traducido como partenos y partenos siempre se traduce como virgen. Cuando se entra en una traducción de las Escrituras, del Tanaj o del Nuevo Testamento en griego y te encuentras la palabra virgen, detrás está el griego partenos, pero detrás en hebreo ¿está naará, betulá o alma? Porque si no se conoce esto, se va a interpretar mal. Entonces, ¿qué es lo que está detrás en el caso de María? Está detrás la palabra hebrea alma y no betulá, ni naará. Y eso coincide con la misma palabra hebrea que aparece en la profecía de Isaías 7, donde dice: He aquí la alma,
concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, ¿qué significa virgen en el mundo judío? Y esto es muy importante conocerlo. Todo depende de si estamos en presencia de Nahará, de Betulá o de Alma. Esas tres cosas. Una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales puede ser vista como Betulá, porque no hay experiencia sexual, sino incapacidad, y nunca ha conocido varón. Tiene capacidad para reproducirse, pero nunca ha conocido varón. Otra es Alma, que es una joven que no ha alcanzado todavía la edad de la pubertad y no ha tenido todavía su primera menstruación y todavía no ovula y no puede concebir. Y está Nahará, que es una niña muy pequeña de 3, 4 o 5 años. Entonces la Misná nos dice, ¿qué se entiende por virgen? Aquella que jamás ha tenido una menstruación aunque esté casada. Y aquí está el punto clave. En el judaísmo, una mujer puede ser llamada virgen aunque esté casada, si no ha tenido menstruación. Virgen es una mujer que no ha visto sangre, ni incluso si ha tenido hijos y no ha visto menstruación, y aún así se considera virgen. Entonces, Nahará es niña, Alma es jovencita que todavía no ha tenido menstruación o regla, y Betulá es joven que ya ha tenido su primera regla. Miriam o María era una Alma, o sea, que todavía no ovulaba y no había tenido su primera menstruación. Y recuerde que en los días bíblicos los matrimonios se podían hacer en personas muy jóvenes, en etapas muy tempranas de la vida. Si la novia era menor de edad, menor de 12 años, se esperaba hasta los días de su pubertad. Y como ya explicamos, normalmente se daban 12 meses entre un evento y el otro evento. En el caso de que la chica no menstruara aunque estuvieran casados, se le daba el tiempo para que viniera su primera menstruación y entonces se consumaba el matrimonio. Una muchacha podía casarse y cohabitar con su marido antes de alcanzar la pubertad. Cuando se ovula y consecuentemente viene la menstruación, se consuma. Ese es el concepto y la idea. Dice la Misná en el Tratado Nidá 10.1, y leemos de la casa de Shammai y la casa de Gilel. Si una chica que todavía no ha tenido reglas se casa, dice la escuela de Shammai que se le tienen que conceder 4 noches y si las 4 primeras noches que tiene relación sexual con el marido descarga sangre, esta sangre no se considera sangre de menstruación, sino sangre no contaminante de la desfloración. La escuela de Gilel dice hasta que sane la herida de la desfloración, es decir, hasta ese tiempo, el flujo de sangre se considera puro. Si le llega el momento del periodo y se casa, la escuela de Shammai dice que se le concede la primera noche, y en la primera noche se considera la sangre como el efecto de la desfloración, y en la segunda noche como efecto de la menstruación, y ella se vuelve contaminante. La escuela de Gilel, en cambio, afirma hasta el término de Shabbat 4 noches, porque los días de Yeshua, las bodas, eran los miércoles, para que tuviera las 4 noches y coincidiera con la noche de Shabbat. Si ya en casa de su padre había sufrido el periodo, la escuela de Shammai enseña que se le ha de conceder la cópula de obligación, la primera unión.
La escuela de Hillel dice que le da toda la noche. Existía esta discusión entre la casa de Shammai y la casa de Hillel en relación a cuántos días se le podía permitir a una novia en esas condiciones de alma para consumar el matrimonio y considerarlo legítimo a los efectos de la desfloración, la menstruación, etc. Cuando consideramos lo que ocurría en aquellos años, cuando colocas estos datos, te das cuenta que en el mundo judío, una muchacha podía concebir aun cuando era virgen respecto a la menstruación, es decir, de su primera ovulación. Nosotros podemos tener madres vírgenes, pero no en relación con el himen, sino en relación con si tuvo o no menstruación. Si no tuvo menstruación, se considera virgen aunque haya tenido relación sexual, incluso aunque haya tenido hijos. Si no tuvo menstruación, se considera virgen. Por esta razón, en algunos grupos judíos de aquella época, como los esenios, se prohibía la cohabitación hasta que no hubiera tenido claramente por lo menos 3 periodos menstruales para estar seguros que pudiera concebir. Cuando se colocan todos estos elementos en el estudio, te darás cuenta de cuán importante es tenerlo en cuenta para evaluar la información que vamos a ver ahora y que tenemos en el Nuevo Testamento. Un evento más vamos a ver aquí. En el judaísmo del Segundo Templo, o sea, los días de Yeshua, se creían que una mujer judía, si era virgen, intacta y que nunca había conocido varón, y esto es muy importante, nunca quedaba embarazada en su primera relación sexual. Y ahora veremos el último punto a la hora de interpretar los informes que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento sobre el tema de Miriam y José, o María y José. Por los escritos de Filón, un maestro judío muy importante en los días previos de Yeshua, y Filón murió 10 años antes del nacimiento de Yeshua aproximadamente, por esos escritos podemos ver lo que se creía o pensaba en aquellos días. Filón nos da una serie de datos que son muy interesantes para entender este tema. Filón relaciona la virginidad con la incapacidad para concebir, y eso nos dice mucho de lo que creían en aquellos días. La esterilidad de la mujer que había pasado la edad de ser fecunda equivalía a virginidad. Por ejemplo, cuando Filón interpreta Génesis capítulo 18, dice: Sara pasó de la condición de mujer a la condición de virgen. Había dejado de ser a la manera de las mujeres. Es decir, ya no menstruaba. Y en ese estado concibió el hijo de la promesa, Isaac. Era creído en el judaísmo del Segundo Templo que cuando ocurre un milagro por el cual una virgen concibe sin poder concebir, ya sea por incapacidad ovular o ya sea por haber pasado el periodo de ovulación, que fue el caso de Sara, el hijo resultante se veía como hijo de Dios, porque se creía que solamente Dios pudo haber causado ese milagro. Esto es muy importante conocerlo. Cuando una mujer que no puede concebir recibía de Dios el milagro de la concepción, el judaísmo dice que ese que nació es un hijo de Dios. ¿Por qué y qué quiere decir que es un hijo de Dios? Quiere decir que Dios le hizo el milagro para abrirle la matriz a esa mujer, pero con todo lo que conlleva un embarazo, o sea, que el marido tuvo que haber tenido relación sexual previa al embarazo, naturalmente. Dice Filón: Isaac, el risueño, es hijo de Dios. ¿Qué quiere decir hijo de Dios? O sea,
que como solamente Dios puede abrir la matriz de una mujer que no puede concebir, por las razones que sean, para que conciba bien que le falta la madurez o bien porque ya pasó el periodo, se considera que como Dios mismo dio el poder para que eso ocurriera para Filón y lo que es lo mismo, lo que se creía en aquellos días, el Eterno engendró a Isaac. No literalmente, por supuesto, sino figuradamente por honor del milagro. En el judaísmo del Segundo Templo, el hijo nacido por un milagro de Dios se veía como hijo de Dios. Entonces, cuando el ángel le dice a María o Miriam, su nombre hebreo, será llamado hijo de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues depende de cómo lo interpretes, vas a llegar a una conclusión o a otra. Si lo interpretas como una mente romana, vas a llegar a la conclusión católica, y si lo interpretas como realmente fue comprendido en aquella época, o sea, una mentalidad judía, que es de donde nacieron todos estos conceptos, vas a llegar a una conclusión totalmente diferente a la romana. Vamos a interpretarlo con una mente judía. El ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, esto viene a expresar que solamente por la intervención milagrosa de Dios, este nacimiento va a poder ocurrir, como también fue el otro caso de Sara, que solamente por la intervención de Dios pudo concebir de forma milagrosa una vez que ya no tenía periodo o regla. Por tanto, lo que el Nuevo Testamento nos dice en relación al nacimiento de Yeshua es que hubo una intervención milagrosa de Dios y por tanto estamos en presencia de un nacimiento sobrenatural, es decir, un nacimiento natural que fue causado sobrenaturalmente, no contrario a la naturaleza. Sobrenatural no quiere decir contrario a la naturaleza. En ningún momento, ni en el Tanaj ni en el Nuevo Testamento, se niegan los nacimientos sobrenaturales. Isaac nació sobrenaturalmente, sobre la matriz ya cerrada de su madre Sara. Yosef nació sobrenaturalmente de la matriz cerrada de Raquel. Sansón nació sobrenaturalmente de la matriz cerrada de su madre Hazelelponi. Samuel también nació sobrenaturalmente de su madre Hana. En todos estos casos, ninguna mujer podía ya concebir. Dios intervino y un milagro tuvo lugar, pero hubo relación sexual cada mujer con sus respectivos maridos. Y estos hijos fueron llamados hijos de Dios. Entonces, desde el punto de vista del judaísmo, cuando una mujer que no puede concebir por las razones que sean y Dios interviene para que ocurra el milagro, para que pueda concebir, se considera que esos que nacen son hijos de Dios, es decir, vienen al mundo a cumplir una misión única y extraordinaria, y por cuanto fue Dios el que causó ese milagro, el judaísmo lo expresa diciendo: fue engendrado por Dios. Y no en sentido pagano, sino en sentido figurado, como ya hemos explicado. En ningún momento se está negando lo extraordinario de la concepción. Lo que se está cuestionando es el modo de interpretar ese milagro de la intervención divina. Porque si le aplicas la metodología romana, en el caso de Yeshua, llegas a una conclusión, y esa es la metodología cristiana, pero si le aplicas la metodología judía, llegas a otra conclusión, llegas a la teología judía. El resultado de ambas teologías es evidente. La teología judía revela al mundo el Mesías judío. La teología cristiana revela al mundo un Mesías no judío, un Mesías romano,
que no tiene nada de judío y que es la antítesis del judaísmo. Y lamentablemente fue una de las figuras más antisemita de toda la historia, y se apoyó en esas doctrinas en nombre de ese Jesús romano, y a consecuencia de esto se han producido los más terribles crímenes sobre el pueblo judío. Los datos que nos da el Nuevo Testamento es válido para todos, pero la interpretación es lo que produce resultados diferentes. Aquí no se niega lo sobrenatural de la concepción de Yeshua, pero la interpretación y la conclusión teológica es totalmente diferente porque no aplicamos un sistema romano de interpretación a la información que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué hacemos? Seguimos la pauta del Antiguo Testamento, es decir, de la Torá, y tomamos las cosas como son en el judaísmo, cuando Dios interviene por un lado, pero sin negar la intervención de un padre biológico, de manera que se siga el curso natural establecido por Dios, pero de una forma sobrenatural, como está demostrado en la cantidad de casos de mujeres de la Escritura que no podían concebir y concibieron por la intervención milagrosa de Dios, haciéndolas fecundas. Lo mismo ocurre con el caso de Yeshua. Dios intervino sobrenaturalmente y aquí está el punto, para causar que una niña que no ovulaba creara en su vientre y se formara en su vientre un óvulo especial, sin contaminación ninguna, para que cuando la semilla de David, que Yosef depositaría en su seno, la concepción tuviera lugar y el hijo que naciera fuese visto como hijo de Dios, según el concepto judío de hijo de Dios que hemos explicado. Entonces, un hijo así sería visto con los ojos judíos como engendrado por Dios, es decir, por un acto sobrenatural de Dios, nada que ver con el concepto católico del nacimiento virginal. Y esto es, precisamente, el informe que tenemos en el Nuevo Testamento. En Marcos, que es el primer masoreta que nosotros tenemos desde el capítulo 1, leemos de arriba a abajo y no dice absolutamente nada del nacimiento de Yeshua. La pregunta es, ¿por qué no se menciona en Marcos? ¿Cómo Marcos había guardado silencio ante algo tan extraordinario como nos quiere hacer creer la Iglesia? Es decir, para Marcos, entendiéndolo con mentalidad hebrea de entonces, lo normal era que Yeshua tuviera un padre humano y por eso ni una sola vez menciona el nacimiento de Yeshua. Era lo normal, nació como nacen todos los hombres. No hay nada diferente aquí. Si no hubiera tenido un padre humano, sería algo tan extraordinario que uno se explica cómo Marcos no iba a mencionar un hecho así. Si vamos a Lucas, el segundo masoreta, en el capítulo 1 nos dice mucha información, porque cuando vas al segundo masoreta, Lucas, y te ubicas en el capítulo 1, verso 26, y lo interpretamos según aquellos días, dice: Al sexto mes, el malaj Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre es Nazrat, a una alma judía dada en Erusín, a un varón judío cuyo nombre era Yosef, de la casa de David, y el nombre del alma era Miriam. Y entrando donde la muchacha se encontraba, le dijo: Shalom a ti, escogida, Hashem está contigo. Ella se turbó de gran manera por tan especial saludo, y se preguntaba a sí misma qué clase de bendición sería esta. Pero el mensajero celestial le dijo: No temas, Miriam, porque hallaste gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le llamarás Yeshua. Pero, ¿cómo concibe una mujer en su seno? Continúa. Este será grande, y será llamado Ben Elión,
Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y Hashem, Dios, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siglos y siglos, y de su reino no habrá final. Fíjese que dice, le dará el trono de David, su padre. Entonces, ¿tuvo o no tuvo padre humano entonces? Tuvo padre. Eso es una profecía que se le dio a David, y si leemos el Salmo 132, dice: El Señor ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. ¿Por qué insiste el ángel que el Espíritu Santo vendría sobre Miriam para causar el milagro sobrenatural? Porque en el judaísmo habían corrientes espurias, como estaban los saduceos, que se desviaron. Había una secta judía que se había desviado y pensaba que ángeles caídos podían tener relación con mujeres y producir gigantes. Entonces, para evitar que alguien fuera a decir que lo que allí ocurrió fue una relación con un ángel caído, dice: fue un espíritu de Dios el que va a causar esto. Y en todo esto podemos entrever lo que el evangelista quería aclarar respecto a otros pensamientos de la época. Leemos en Lucas capítulo 2, verso 7, otra información importante. Y la presencia divina le impulsó a ir al templo, justo cuando entraban los padres del niño Yeshua. Fíjese, dice los padres. ¿Quiénes eran los padres? Capítulo 2, verso 41, dice: Y cada año, en la fiesta de Pesaj, sus padres subían a Jerusalén. No dice su mamá y José, dice sus padres. Por eso, esto es muy importante. Mateo capítulo 1, verso 16, dice: Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a Joseph, y Joseph, quien estaba casado con Miriam, engendró a Yeshua, llamado el Mesías. Entonces, ¿quién engendró a Yeshua? Fue José. En todo ese capítulo podemos ver la descendencia paterna de Yeshua para demostrar su descendencia del rey David. ¿Y quién creó el milagro de una niña que no ovulaba para que la semilla de David que estaba en Joseph pasara? Dios mismo. Por eso es hijo de Dios y por eso Dios es su padre. Pero no en el sentido católico, sino en el sentido judío. Y es muy importante tener ese dato. Ahora, siguiendo analizando, Juan en el capítulo 1, verso 45 dice: Y lo primero que hizo Felipe fue buscar hasta encontrar a Natanael, y le dice: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, y de quien se habla en los Nevim, profetas, a Yeshua ben Yosef. Yeshua, hijo de Yosef. No podemos tenerlo más claro. Yeshua ben Yosef no dice hijo de Miriam, sino hijo de Yosef. Capítulo 6 de Yohanan. Juan, verso 42, dice: ¿No es este Yeshua, hijo de Yosef, cuyos padre y madre conocemos? Yeshua, hijo de Yosef. ¿Qué dice Pablo de Tarso? Vemos en Romanos capítulo 1. Shaul, siervo de Yeshua el Mashiach, llamado a ser apóstol, apartado para la promesa de la redención de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su amado nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David, vía biológica. Según la carne, es decir, del linaje de David por vía biológica. Y ahora conoce que a partir de la monarquía de David, ¿quién puede aspirar al trono de David cumpliendo los 3 requisitos?
puede ser rey de Israel, siendo judío, ser un varón y ser descendiente de David por vía paterna? Si David no es el padre, no califica para ser Mesías. ¿Qué pasa si Yosef, que es el que le garantiza a Yeshua ser descendiente del trono de David, le quitas de en medio? Además de toda esta información que está en el Nuevo Testamento, tenemos el testimonio histórico de los ebionitas. Los ebionitas eran judíos de Israel, creyentes en Yeshua, de los cuales tenemos registros históricos hasta el siglo III después de Yeshua, y afirmaban que tenían la firme convicción de que Yeshua era el Mesías, hijo de Yosef e hijo de Miriam. Pero por supuesto, cuando la Iglesia se encontró con ellos, la Iglesia los declara herejes, puesto que ellos no creían en el nacimiento virginal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la ausencia del tema por parte de Marcos, que indica que Yeshua nació como nacen todos los hombres. Tenemos a Lucas, que claramente indica que Yosef fue el padre de Yeshua. Mateo indica que Yosef fue el padre de Yeshua. Juan afirma que Yosef fue el padre de Yeshua. Pablo de Tarso afirma que Yeshua es descendiente de David, biológicamente. Es decir, por vía paterna, la única forma que podía ser auténtico aspirante al trono de David. Y el testimonio de los ebionitas, que afirman que Yosef y Miriam fueron los padres de Yeshua. Cuando a eso añades manipulaciones, interpolaciones cristianas en los textos de Mateo y Lucas para intentar borrar la paternidad de Yeshua, entonces te encuentras cuál era la creencia original. Al poner toda esta información junta y dentro del entorno judío del tema que nos ocupa, y le aplicamos la metodología judía de interpretación de los mismos, una sola conclusión es posible. Yosef o José fue el padre humano de Yeshua, y eso no afecta para nada la mesianidad de Yeshua. En otras palabras, el gran milagro no estuvo en la ausencia de Yosef, sino en el hecho de que una joven judía que no ovulaba fue capacitada por Dios de forma sobrenatural mediante la creación de un óvulo singular para concebir al Hijo de David, al Mesías de Israel. Yeshua nace de forma natural como hacemos todos, pero él se mantuvo sin pecado durante toda su vida. Expuesto a todos tipos de tentaciones comunes a todos los hombres, pero sin fallar una sola vez, de acuerdo a los preceptos de la Torá. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, porque si vamos al capítulo 7 de la carta a los Hebreos, a partir del verso 26, leemos lo siguiente. Y es evidente que tal Cohen Hagadol nos convenía, Kadosh, santo, inocente, puro, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los actuales sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley sacerdotal constituye sumos sacerdotes a hombres rodeados de debilidad, mas la palabra del juramento dada después de la promulgación de la ley al Mesías, quien ha sido perfeccionado para siempre. ¿Y cómo fue perfeccionado para siempre? Capítulo 5, verso 1, dice: Porque todo Cohen Hagadol, tomado de entre los hombres, es afirmado en el cargo a favor de los hombres en lo referente a Dios. Continúa en verso 7. Y fue el Mashiach, quien en los días de su carne ofreció oraciones y plegarias con fuerte clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y fue oído a causa del temor reverente que tenía hacia el Eterno. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Prestemos atención. Yeshua no vino a este mundo obediente, sino que aprendió la obediencia. Yeshua no vino programado para obedecer, porque si Yeshua vino programado para obedecer, ¿qué mérito puede haber ahí? Todo sería un embuste, una mentira, una obra de teatro. Sería igual a una computadora o una máquina que vino para hacer todas las cosas derechas, sin posibilidad de equivocarse. Y eso no tendría mérito. ¿Dónde está el mérito? El mérito está en la elección. Donde no hay elección, donde no hay libertad, no hay mérito. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser Padre de eterna salvación para todos los que se sujetan a su autoridad, y fue proclamado por Dios, sacerdote por la palabra dicha por Melquisedec. Recuerde lo que dijimos al comienzo de este documental. Para un cristiano, si Jesús no ha nacido sin obra y gracia del Espíritu Santo, sin la intervención de José, entonces no es libre del pecado original que se transmite sexualmente de padres a hijos. Y si Jesús fue concebido en pecado como todos los hombres, entonces no puede salvar a ningún hombre, porque él mismo requeriría salvación. Con la mira entonces de proteger al Salvador, se creó el dogma del nacimiento virginal. Este temor, que es natural en el mundo no hebreo o judío, no tiene lugar ni cabida en el mundo judío. Y los judíos, creyentes que Yeshua es el Mesías, no tienen que recurrir al malabarismo de la filosofía ni a los conceptos paganos para garantizar la mesianidad de Yeshua, ni su capacidad, ni suficiencia para redimirse, sino todo lo contrario, que solamente siendo lo que fue, concebido como fue concebido y vivió como él vivió, es que reúne los méritos y credenciales requeridas por la Torá para ser nuestro hermano, que redime a su hermano caído. Y la demostración acabada de ello es que después de haber finalizado su obra, Dios mismo le dio autoridad para destruir el poder de la muerte mediante su resurrección, primero y constitución oficial como Hijo de Dios, el Rey de Israel, el justo Mesías. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió después de la muerte, resurrección y ocultamiento del Mesías para establecer sus enseñanzas en lo que hoy conocemos oficialmente como el cristianismo? ¿Cómo fue visto Yeshua 100, 200 o 300 años después por personas no judías en un contexto completamente diferente y en una cultura totalmente distinta? ¿Qué diferencia hay entre el Yeshua del cual hablamos y el Jesús cristiano que surge luego en los concilios ecuménicos, varios siglos después de Yeshua? ¿Cómo Yeshua fue transformado del profeta judío de corte o estilo apocalíptico con una misión mesiánica al Jesús cristiano? ¿Cómo fue transformado en un Dios de Dios, en luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado pero no creado de una misma sustancia con el Padre, como reza en el Concilio de Nicea? Todas estas preguntas daremos respuesta en el siguiente capítulo de esta serie documental